gracias. Buenos días. Nosotros queríamos hacer también un balance de este final de periodo de sesiones. De hecho, por eso hemos manifestado algunas de nuestras protestas, las hemos reiterado en esta última Junta de Portavoces, no volveremos a tener otra hasta septiembre. Dentro de nuestro balance pensamos que no ha sido un balance bueno en cuanto a la organización de la Cámara y la utilización partidista que hace el PP de la misma. Nosotros tenemos que poner encima de la mesa que cuando el PP tiene mayoría absoluta ejerce el totalitarismo para desvirtuar el sentido de esta Cámara y darle un apoyo y un refuerzo al Partido Popular. Eso es lo que hemos visto durante toda la legislatura hasta el último momento. Utiliza las instituciones de manera partidista, no asume la división de poderes y, de hecho, hay una confusión continua y, además, tiene alergia a la transparencia. Ese es el balance que podemos hacer. Además, lo hemos ido poniendo encima de la mesa durante todo el periodo de sesiones. Por un lado, realmente vemos que la mayor apuesta que hacen es por una comisión de investigación que simplemente realmente van a utilizar para tapar su vergüenza y tapar la investigación de su contabilidad, de su financiación ilegal en el Congreso, y para eso se utiliza a un Senado entero y a una institución entera. El control del Gobierno, en esta Cámara es un control de juguete. Un control de juguete donde el presidente del Gobierno viene cada 2 meses y aquí no pasa absolutamente nada. Hay una pasividad absoluta en cuanto a cuando el Gobierno se niega o no hace bien, no se somete al control de los parlamentarios en cuanto a las preguntas, no pasa absolutamente nada, es más, se le tapa. Hemos hecho una protesta por la decisión de la mesa, de la última mesa, en la que dio por buena todas las preguntas. Hicimos una protesta por cómo había contestado el Gobierno en la Comisión de Exteriores, que había venido siendo una tónica continua, y la mesa ha decidido dar por válidas cualquier tipo de respuesta del Gobierno, como por ejemplo que conteste otro ministro, como por ejemplo vuelva usted a iniciar el trámite desde el principio, a menos que no te contesten absolutamente nada, todo lo demás parece que está legitimado. Hay un continuo tapón a las peticiones de comparecencia, tanto en comisión como en pleno, de altos cargos del Estado y de ministros para que den explicaciones. De hecho, no se ha practicado absolutamente ninguna en todo el periodo de sesiones. Y cuando hay algo muy urgente, como cuando se pidió, por ejemplo, la comparecencia del fiscal general del Estado, se utiliza la mayoría absoluta sin argumentos para denegarlo. Las solicitudes de amparo ni siquiera se contestan, cuando no te contestan a informaciones el Gobierno. O, por ejemplo, tenemos que recordar que incluso se puede saltar los dictámenes jurídicos de la Secretaría General cuando interesa políticamente, como por ejemplo cuando se pedía en la anterior legislatura la posibilidad constitucional y legítima de control al Gobierno de un Gobierno en funciones. Se taponó y se paralizó utilizando una mayoría absoluta por encima de criterios jurídicos para simplemente amparar al Gobierno. Es una utilización partidista continua de una Cámara, deslegitimando el sentido que tiene esta Cámara democrática y constitucional. Por último, decir que tienen una alergia absoluta a la transparencia. Nosotros entramos en esta Cámara con un objetivo claro de cambiar las cosas, no nos sirve una argumentación continua de esto siempre se ha hecho así. En cuanto a transparencia, cuesta muchísimo trabajo que las cosas cambien. Todos hemos conseguido cambios a golpe prácticamente de titular de telediario, no parece que haya otra manera. Seguimos sin, por ejemplo, sin que haya una justificación de gastos de desplazamiento, que lo hemos puesto encima de la mesa muchas veces, eso sigue sin existir. Nosotros estamos intentando devolver los gastos en dietas que se nos da cuando hacemos viajes oficiales y no hay un mecanismo para poder devolver el dinero. O sea, el dinero lo tenemos, queremos devolver el dinero que no nos gastamos y no nos lo permiten porque no hay un mecanismo, o sea, una cosa tan absurda como esa. O, por ejemplo, hay acuerdos de mesa que siguen encima de la mesa para no publicar los salarios
concretos de los senadores. En la web podéis entrar y, de hecho, eso está en blanco. Para saber lo que cobra cada senador hay que calcularlo según las comisiones en las que están, los complementos que tienen y demás. Eso nos parece que no es de recibo, que cuando estamos hablando del dinero de los ciudadanos no hay ninguna excusa y que eso hay que cambiarlo de raíz. Ese es nuestro balance de la legislatura, nuestro balance del periodo de sesiones, que es el PP utilizar su mayoría absoluta de manera totalitaria para darle un respaldo al Gobierno, desvirtuando absolutamente la función del Senado. Si queréis hacer alguna preguntilla. Comisión de investigación de mañana, ¿qué hará Unidos Podemos? Pues nosotros lo hemos dicho desde el principio, nosotros no íbamos en ningún momento a legitimar una pantomima del Partido Popular para poner una cortina de humo encima de la investigación de su financiación. El único partido que está en los tribunales investigado es el Partido Popular, es lo que interesa investigar y es un absurdo absolutamente la utilización torticera de esta Cámara para deslegitimar su función. Por concretar y tener así grabada la respuesta, además de no legitimar, ¿eso quiere decir que no estarán físicamente los senadores de Podemos en la comisión o que estarán pero no intervendrán de ninguna manera? Os voy a remitir a las declaraciones que hará el portavoz de la comisión que va a realizar justo antes. La estrategia la estamos valorando. Lo que sí hemos dicho desde el principio es que nosotros no íbamos a contribuir a una pantomima y eso no lo vamos a hacer.